Problema número 6. Un administrador de una compañía de whisky sabe que los costos de producción en soles están dados mediante esta siguiente ecuación, donde X representa el número de cajas de whisky producidas mensualmente en decenas. ¿Eso qué significa, profesor? O sea que suponer si X yo obtengo 6. Entonces, o sea, ¿tú qué has hecho? X, ¿qué es? El número de cajas. Profesor, ¿solamente serían 6 cajas? No, eso se tendría que transformar en decena. Y nosotros sabemos que una decena equivale en este caso ¿a cuánto? Equivale a 10 unidades. Ujú. Entonces, 6 decenas se le multiplicaría a esto por 10 y se obtendría en este caso 60. ¿60 qué? 60 cervezas, ¿no? 60 cajas, perdón, de whiskies, no cervezas, discúlpame el problema. Pensé que era cerveza. Vuelvo a repetir, el valor de X que tú vas a obtener lo tienes que multiplicar por 10. ¿Por qué, profesor, por 10? ¿Porque a ti se te antoja? No, porque me dicen que ese valor en este caso está representado en decenas. Entonces, lo multiplico por 10, esto sería la cantidad de cajas en total que yo debería en este caso vender, ¿no? A ver qué dice. Determina el número de cajas producidas en un mes y sus costos. Sí, que yo debo producir. Ya, profesor. ¿Qué dice? Como esta es la ecuación del costo, dice que al final tú quieres, si sus costos llegan a este número. Entonces, profesor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a vender o voy a producir una cierta cantidad de cajas de whisky, en la cual al final, en este caso, voy a llegar que mi costo va a costar 141.900. ¿Correcto? Con esta ecuación que está ahí. Profesor, acá sería en este caso 10x al cuadrado más 130x más 1900. Profesor, ¿este tipo de ejercicios es común que ven en los exámenes de admisión? Sí, ahora se está volviendo más común, pero esto de acá más que todo está ligado con el tema de funciones, más que todo función cuadrática, porque yo tengo acá x al cuadrado. Ahora, Ah, profesor, ya. ¿qué es lo que vamos a hacer? Este 1900 está sumando, pasa al otro lado, ¿a qué? A restar. Correcto. Entonces, 141.900 menos 1900, esto me da 140.000, profesor. Te da 140.000 exacto. Qué bueno. Ujú. ¿Y por qué bueno, profesor, si es un número grandote? Porque me permite simplificar, que ahorita te voy a enseñar cómo. X al cuadrado más 1300x. Ahora, si yo me doy cuenta, en esos tres términos presentes, uno, 2 y 3, ¿qué tienen en común? Un cero, un Pero, cero y un cero. Yo puedo eliminar así. Ah, ya, muy bien. ¿Y para qué hago eso, profesor? Para obtener un valor más reducido. Acá sería, ya no serían 140.000, sería 14.000. Y este es igual, uno por x al cuadrado más 130x. Acá los profesores pueden desarrollarlo por gráfica, pueden desarrollarlo por tantas cosas. Pero yo me voy a enfocar solamente en la parte algebraica y lo vamos a desarrollar con el método de binomio al cuadrado. Es un método más ya. directo. Profesor, recordar la fórmula del binomio al cuadrado. Tú tienes acá a más b elevado al cuadrado. Esto sería el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Eso es lo que tú Ujú. tienes que tener en cuenta. Si yo comparo esto, Diego, con esto que está acá, dime, ¿cuánto es el valor de A? Acá tengo A cuadrado y acá tengo X al cuadrado. ¿Cuánto sería el valor de A? El valor de A sería Eh, X, ¿no? ujú. ¿Por qué? X al cuadrado en vez de X sería A al cuadrado. ¿Es lo mismo, no? A vale Sí. X. Profesor, más dos veces A, pero A ¿cuánto vale? A vale X, profesor. X. Entonces, pero esto se está multiplicando. Dos veces A, que es X. ¿Y el valor de B cuánto tendría que ser? ¿Por qué, profesor? Porque este valor, esto de acá va a tener que tomar un valor. ¿Y cuánto tiene que ser? Tiene que ser 130x, profesor.
Entonces, si yo ya tengo acá 2x, ¿por cuánto lo multiplico al 2x para que me dé 130x? O la pregunta sería, ¿por cuánto multiplico al 2 para que llegara al 130? ¿Por cuánto? Por 65, 65. profesor. 65 por 2 me da 130. Por el x, 130x. Perfecto. Ujú. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el b al cuadrado, pero acá no hay b cuadrado, profesor. Entonces yo lo puedo agregar. Yo puedo agregar acá más 65 al cuadrado, y acá también yo le puedo agregar acá más 65 al cuadrado. ¿Y por qué agregas eso, profesor? ¿Porque se te da la gana? No, porque todo esto que tú ves acá, toda esta formulita que tú ves acá, se va a transformar en binomio. Entonces, toda esta ecuación que tú ves acá, todo esto que ves acá, se va a transformar en binomio. Entonces, ¿qué vas a escribir ahí, Diego? Díctame. Acá te ayudo. Igual, paréntesis, paréntesis, elevado al cuadrado. O sea, toda esta fórmula que tú ves acá, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, equivale a más b al cuadrado. Ahora, ¿cuánto Ujú. vale a? ¿Cuánto vale a? Hemos hablado, ¿cuánto? A X. vale x, ¿no? Entonces, en vez de esta a Ujú. que tú ves acá, le voy a colocar x. Más. Ah, Profesor, ¿y cuánto vale b? ¿B cuánto hemos dicho que vale? 65. Acá está, ¿no? ¿Cuánto vale, hijo? 65. ¿Cuánto? 65. 65. 65. Muy bien. Entonces el valor de B, profesor, sería acá 65. Y ahí tienes tu binomio. Y profesor, ¿yo para qué he formado ese binomio? ¿En qué me va a ayudar ese binomio? Porque creo que en vez en ese caso de hacerlo más corto, parece que lo voy a hacer más largo. No, al contrario, mi estimado. Esto acá te va a ayudar bastante. Ahora, 65 al cuadrado. Acá hay un truco muy interesante para calcular en este caso las potencias que terminan en, que terminan en 5. Mira, 5 al cuadrado, ¿cuánto sale? Esto me sale 25, profesor. ¿Y qué número le sigue al 6? Consecutivo. 7, profesor. ¿Y 6 por 7 cuánto me da? 42, profesor. Entonces el número 65 al cuadrado sería 4225. Y este número Ah, que yo veo acá, este número que yo veo acá, lo voy a sumar acá. Simplemente, ¿cuánto me da? Me da 18.225. Profesor, ¿y esto de acá qué tengo que hacerle? Tengo que sacarle raíz cuadrada. ¿Y por qué tienes que sacarle raíz cuadrada, profesor, a esos números? Porque acá yo tengo un exponente cuadrático y esta raíz con este cuadrado se van. ¿Y qué te va a quedar, profesor? Acá me va a quedar exactamente x más 65. Profesor, ¿y dieciocho mil doscientos ya. veinticinco tiene raíz cuadrada exacta? Sí, tiene raíz cuadrada exacta. Mira, termina en 25, entonces debe terminar en 5. Como acá, mira, el 65 al cuadrado, un momento, disculpa, acá, el 65 elevado al cuadrado, ¿cómo era? 5 al cuadrado, ¿cuánto sería? 25. 25. ¿Qué número le sigue al 6? 7. 6 por 7. 7 se multiplica, 42. 22. 4.225, pero fíjate, termina en 5, termina en 25, entonces acá debe ser Ujú. 5 al algo. Termina en 25, debe ser 5 al algo. Ahora, yo tengo que Ajá. buscar en este caso acá un número, como acá como el 6, que multiplicado por, por su siguiente me dé 182. ¿Y ese número cuánto sería? Sería 13, profesor. ¿Por qué? Porque 13 por 13 es 169. Súmale un 13, 182. Entonces sería 13 por 14. ¿Correcto? Y ya, Sí. profesor, ya, madre, parece que me estás tranqueando. ¿Por qué? Primero, hijo, si termina acá en 25, debe terminar acá este número en 5. 5 al cuadrado me da 25. Ahora me enfoco en el 182. Yo tengo que buscar un número que multiplicado por su consecutivo me dé 182 y en este caso me da 13. ¿Correcto? Sí. Ahora, profesor, pero acá ¿qué falta? Acá falta algo más. Fíjate, acá hay una raíz. Esa raíz. Ojo, esta raíz con este cuadrado se va. Ahora, esta raíz con este cuadrado también se va. Entonces, ¿qué me va a quedar, profesor?
me va a quedar 135 es igual a x más 65. Y el 65 sumando pasa al otro lado a restar. Y eso me da 70, profesor. Y eso de ahí es la cantidad de cajas que tienes que producir. Pero un momento, profesor, usted me dijo al inicio, que el número de cajas de whisky producidas mensualmente en decenas, o sea, a este valor lo tengo que multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque lo tienes que convertir a unidades. ¿Y esto cuánto sería? Sería 700. En pocas palabras, ¿cuántas cajas tienes que producir? Tienes que producir 700 cajas para yo obtener un costo de 141.900 soles. ¿Correcto? Mm, Clave, pero, clave. Generalmente profe, este una tipo de pregunta. ejercicios, dime. Este, en el donde dice 135 al cuadrado, ¿por qué lo elevó al cuadrado si ya había sacado la raíz? No, todavía no había sacado la raíz. Estoy transformando que 18.225 es igual a 135 al cuadrado. Profesor, y ese 18.225 acá hay una raíz, entonces acá también hay otra raíz, y con esto se va. Ah, ya. Ah, ya, ya. ¿Está Ya, bien? ya. Sí, sí, sí. Espérame. Eso sería el problema número 6, que generalmente este tipo de problemas más abunda con el tema de funciones, ¿correcto? Pero bueno, acá le han puesto con ecuación cuadrática que también es similar, es el mismo tema en realidad. Solamente que en funciones tú vas a graficar, acá simplemente tú vas a encontrar los valores, ¿correcto? No estaba tan difícil, pero sí tenía en este caso que tener sus definiciones.